Ya. Les damos la bienvenida al segundo panel del coloquio Defensa de los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria, convocada por la campaña Sin Maíz No Hay País, la Asociación de Consumidores Orgánicos, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas, ANEC, Las Semillas de Vida, el Grupo de Estudios Ambientales, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, la Asociación Ambientalista Guerreros Verdes, Vía Orgánica y Consejo de Visiones. Este es el segundo de los 5 paneles del coloquio. Dirigimos la atención hacia la protección del maíz nativo y la agricultura de la milpa. Conoceremos sus ventajas, pues no solo los sociales y culturales, pero también económicas y las posibilidades de producción para abasto del país con los sistemas milpa como MIAF, por ejemplo. Pues en el panel, con el título de Maíces nativos en milpas para la soberanía alimentaria, tenemos el gran gusto y el honor de escuchar la y los ponentes Antonio Turrent, Pánfilo Hernández y Rocío Albino, a quienes agradecemos su participación. Y la moderadora soy yo, Malin Johnson, de la Fundación Semillas de Vida. La dinámica será así, que cada uno de los ponentes hablará durante 15 a 20 minutos. Y mientras tanto, ustedes pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat, porque después vamos a seguir con respuestas a las preguntas por 30 minutos. Y pues nuestro primer ponente es el doctor Antonio Turrent Fernández, que es investigador en INIFAP. Es uno de nuestros principales expertos en el tema del maíz nativo y la milpa. Ha estudiado y publicado sobre el potencial productivo de maíz en México, sobre cómo alcanzar la autosuficiencia del maíz y la defensa de la biodiversidad del maíz y sus parientes silvestres, vista desde la ciencia. Entre muchas otras cosas, pues es partícipe del logro de ciudadanos y organizaciones campesinas de la suspensión de nuevos permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en México a partir de septiembre de 2013. Ha sido presidente y es miembro fundador de la Unión Científicos Comprometidos con la Sociedad, UPS. Ese solamente fue un resumen chiquito de su semblanza, porque sí está muy larga. Muchos bienvenidos y adelante, doctor Turrent. Muchas gracias. Voy a presentar una visión agronómica del por qué proteger al maíz nativo de la modernidad uniformizante. Ojo, no quiere decir de la modernidad, es de la uniformizante de la que tenemos que cuidarnos, porque modernidad con biodiversidad es otra cosa. Lo que me quiero yo referir está acotado nada más para las pequeñas unidades de producción, menos de 5 hectáreas, que en México ocupan las 2 terceras partes de todas las unidades agrícolas del país. Y en promedio, estas de menos de 5 hectáreas tienen 3 hectáreas en promedio, ese grupo. No, lo que quiero comentar hoy no va por favor, no se piense que se aplica para la agricultura industrial o para la agricultura mediana o para la grande empresarial, como sea. No, estamos hablando nada más para las pequeñas unidades de producción. Aquí la tesis es que la tétrada del maíz nativo, la milpa, el área sembrada de maíz nativo en México y el mejoramiento genético autóctono deben observarse como una unidad. Yo creo que es contraproducente verlo por partes. Por ejemplo, si hablamos nada más del maíz nativo y que queremos conservarlo como nuestra tesis más importante, todo el mundo va a aceptar que eso es muy importante. Pero habrá un grupo que dice nada más que la
conservación del maíz nativo ya se está haciendo en los bancos de germoplasma. Hay 50,000 colectas en el mundo, entonces ahí lo tenemos ya conservado. ¿Por qué seguir con lo antiguo? Lo mismo la milpa. La milpa es una metodología prehispánica. Y hablando de modernidad, pues eso ya nos quedó hace 500 años. Entonces también se puede de esta manera hablar como que no tiene sentido seguir con la milpa. El área sembrada, tenemos de los 7,5 millones de hectáreas que se siembran de maíz todos los años, la mitad, 3,7 millones de hectáreas, se siembran con maíces nativos, que rinden poco, de acuerdo con en la comparación del monocultivo, y entonces no tiene sentido que esa área sembrada sea tan grande, hay que reducirla para buscar la autosuficiencia. Y luego el mejoramiento genético autóctono no existe. Los productores en los últimos 6,000 años lo que han hecho es nada más seleccionar de las oportunidades que le daba la biodiversidad, las diferencias climáticas, pero no usaban cerebro. Esa es una visión eurocéntrica que nos describió muy bien el maestro Hernández X. Entonces, ¿por qué esta tétrada tiene que ser protegida contra la modernización uniformizante? Mesoamérica es el locus mundial de domesticación y de diversificación de la especie. Hay 59 razas nativas de maíz en México, pero más de 400 razas nativas en el mundo. Sin embargo, la biodiversidad que se encuentra en México es de las más intensas, es decir, el número de alelos por gen en México es Mesoamérica, es mayor que los que existen en otras regiones del mundo. Ahora, esta agroecosistema de el maíz es compartido con el teocintle en una buena parte, de tal manera y hay un intercambio, hay flujo genético entre ambos, que es lo que permite hacer la parte evolutiva. Muy bien. La domesticación en Mesoamérica se hizo fundamentalmente para el consumo humano. No para forraje, no para consumo industrial, sino para consumo humano. Y esto imprime ciertas características necesarias para que sea un alimento adecuado para los humanos. En la cocina pluricultural mexicana hay alrededor de 600 platillos que dependen estrictamente de esa biodiversidad, porque hay un maíz específico para cada uso. Por ejemplo, no quiero el maíz, el pozole, que tanto consumimos en México, no se puede. Si traemos un maíz importado que ha sido desarrollado para fines forrajeros y queremos hacer un pozole, resulta una barbaridad. Sale algo muy, muy mal, no es comible, solamente con maíz cacahuacintle, con maíces pozoleros de Guerrero y alguna otra raza por ahí, es con los que se puede hacer el pozole. Y así, para las 600 razas, 600 platillos. Para que esto sea posible, el maíz tiene que tener características organolépticas, nutracéuticas, propiedades nutritivas, que lo hacen adecuado para el consumo humano directo.
En cada uno de los agronichos de México, desde los más los ubérrimos, es decir, de una gran fertilidad, hasta los más limitativos, en cada uno de estos lugares, de estos agronichos, hay una o dos variedades de maíz que se adaptan a esas condiciones. Vamos a ver un poquito más la comparación con el mejoramiento genético mendeliano más adelante. El agroecosistema del maíz nativo ocupa la mitad del área sembrada con maíz en México, que son 7,5 millones de hectáreas, así que alrededor de 3,7 millones de hectáreas se siembran con razas nativas. Por su biología reproductiva, y vamos a ver, en estas 3,7 millones de hectáreas se ha estimado que se siembran 158,000 millones de genotipos de plantas de maíz diferentes cada año. Ahora, para complicar más, cada planta de esos 158,000 millones que se siembran cada año produce hasta 1,000 embriones y hasta 27 millones de granos de polen. En cada uno de estos granos de polen, en cada uno de estos embriones, hay el barajeo genético. De tal manera que si multiplicamos estos números por el total, eso da una enormidad, una cosa casi infinita. Así que las posibilidades evolutivas son enormes, pero esto solamente porque el área sembrada de maíz es así de grande. No sería así si la redujéramos. Por ejemplo, un programa que está apoyado por SADER y que fue diseñado por CIMIT, plantea de esos 3,7 millones de hectáreas reducir a 1,7 y en 1,7 millones de hectáreas introducir maíces modernos que rinden más. El problema de esto es de que no es lo mismo esa área sembrada y todo lo que está ocurriendo ahí evolutivamente que si regresamos todo a 100,000 hectáreas. La cosa sería radicalmente diferente. Ahora, volviendo a esta maravilla que son la diversidad que se deriva en el maíz nativo, por su biología reproductiva, hay probabilidad finita, aunque es baja, de la aparición de mutaciones benéficas para el maíz. En todo ese casi universo de barajeos genéticos que hay, la probabilidad, aunque es, bueno, de que haya mutaciones no es tan baja, pero de las que sean benéficas para el maíz, eso es pequeño. Pero en contraparte está la gran cantidad de eventos que manejan los pequeños productores de México todos los años, desde hace 5,000 años. Ahora, también en estos barajeos hay la probabilidad de que se manifieste tolerancia genética a tensiones ambientales críticas. Esto no está en todos los maíces nativos, pero hay, porque estos alelos que tienen que ver con esas plantas superiores están dispersos en las razas nativas de maíz y en el teocintle, de tal manera que tenemos que cuidarnos que ellos estén ahí porque los vamos a necesitar. Si viene una sequía de 2 años, si viene o una sequía simplemente de 2 meses antes de la floración del maíz, o temperaturas altas de 45 grados centígrados que ya están ocurriendo en varias partes del mundo y nos van a tocar. Entonces, solamente las plantas que tuvieran genéticamente la capacidad de tolerar esos esfuerzos ambientales, y esas no están a la mano, no están disponibles, hay que encontrarlas. Pero eso está en todos los 3,7 millones de hectáreas que se siembran con razas nativas de maíz. Ahora,
se puede argumentar, y con toda razón, le doy toda la razón a quienes argumentan de esa manera. ¿De qué nos sirve toda esta maravilla si resulta que creo que en el año 2018 se midió que en 15 estados de la República en los que se sembró maíz nativo, el rendimiento promedio por hectárea fue de 1.5 toneladas por hectárea? Y de ahí es el argumento que se tiene, bueno, pero entonces, si lo que yo quiero es lograr la autosuficiencia alimentaria, ¿por qué seguir con esta tecnología tan antigua y no aceptar la modernidad? Bueno, de esto es lo que quisiera yo hablar un poquito más a continuación. La tétrada, esta que me refería al principio, se puede mejorar, se puede modernizar, pero dentro de los conceptos de la milpa. Una cosa es modernizarla, en eso de tonelada y media promedio que hay, si la quiero modernizar, sustituyendo el maíz nativo por un maíz moderno que tolera densidades de población muy alta y uso intensifico el uso de agroquímicos, yo puedo aumentar la producción. Pero esto es, vamos a ver dentro de un momento también los precios que se tienen que pagar. Esta es la milpa histórica, prehispánica, probablemente un par de miles de años antes del encuentro de los pueblos ya existía, y ha sobrevivido otros 500 años en México. Y lo interesante aquí es que ese es el entorno en el que los maíces nativos se han mejorado genéticamente. Aquí. Y resulta que aquí hay nada más 20,000 a 30,000 plantas de maíz por hectárea. 20,000 a 30,000. Y ahora, con la modernidad, hablamos de 100,000 plantas por hectárea. Y si yo usara estos maíces desarrollados en estas condiciones de milpa y los siembro a 100,000 plantas por hectárea, es una tragedia porque no sale, el maíz se cae, no está adaptado a esa intensificación porque este es su entorno, este es el ambiente que él tiene. Ahora, aquí en este ambiente, tiene que producir maíces que llenan las características organolépticas, nutracéuticas y nutricionales que requiere la familia que está usándolo para autoconsumo. Pero además de eso, este maíz requiere colaborar con las otras especies que están ahí junto con él, que son el maíz, el frijol y la calabaza, por ejemplo, que son clave para la nutrición balanceada de la familia. Y además de esto, hay ahí arbences toleradas porque son las que balancean la dieta en términos de vitaminas, de minerales, y en cada parte del país hay diferentes de ese tipo de arbences. Bueno, entonces este es el entorno en que está mejorado genéticamente el maíz nativo. 8 criterios para comparar el mejoramiento mendeliano, el moderno, y el mejoramiento genético autóctono. En términos de adaptación, el mendeliano se especializa en agronichos selectos, aptos para el mercado. En cambio, en el autóctono se trata de todos los agronichos, no importa qué tan limitativos sean o qué tan ricos sean, en todos ellos, como hay gente viviendo, ahí hay que tener maíces y así han sido desarrollados. Los objetivos en el mendeliano son el rendimiento de materia seca de grano y la adaptación agronómica. 3 minutos y ya estoy acabando la introducción. Bueno, me voy a tener que pasar de aquí. Desgraciadamente no voy a poder ir a ver este detalle porque se me va a acabar el tiempo.
Y aquí hay una visión de lo que es una de modernización con biodiversidad, que es la milpa intercalada con árboles frutales, en donde hay hileras de árboles frutales en contorno, paraderas, separados unos 15 metros entre sí, y en ese espacio se siembra la milpa histórica, y arriba, descansando sobre las plantas de frutales, está un camellón, que es un camellón de residuos de cosecha, que es lo que es responsable de la protección contra la erosión. Bueno, vamos a ver un ejemplo de milpa. Vamos a ver un experimento que tiene 16 años de duración, en donde es MIAF, está en Puebla, cerca de Huejotzingo, y aquí hay una hilera de árboles frutales, y a los 15 metros hay otra hilera de manzana, y entre ellos hay 12 surcos de maíz asociado con frijol. Este es un experimento que se ha repetido durante 16 años. Y aquí está, en la transparencia anterior es antes de la cosecha de la manzana, y ahora está un poquito más adelante, cuando ya está el maíz y el frijol desarrollados de la milpa. Ahora vamos a ver rápidamente la comparación en rendimientos y con el mejoramiento genético moderno y las plantas modernas. En este experimento, durante 8 años, tenemos datos de 8 años de producción de manzana y de 5 años de producción de maíz nativo asociado con frijol. Y veamos los rendimientos promedio. El maíz nativo rindió casi 4 toneladas por 2/3 de hectárea, porque 1/3 de hectárea está ocupado por los árboles, y en los otros 2/3 está el maíz con frijol que se enreda sobre el maíz en el mismo espacio. Aquí hay este rendimiento es de 1.345 kilogramos por 0.66 hectáreas, y el tercio restante, que es donde están los árboles, la cosecha fue de 11.000 kilogramos de fruta fresca en ese tercio de hectáreas. Ahora, si ahora buscamos cuál es el ingreso bruto de un productor que siembra esta hectárea y que ya está en la etapa productiva, asignando el precio de 5 pesos por kilo de maíz o 5,000 por tonelada, eso me da un ingreso bruto de casi 20,000 pesos. Los 1.345 a 15 pesos al kilo me da 20,175, y los 11,000 kilogramos de fruta fresca a 15 pesos cada kilo da 165,000 pesos. La suma de estos es 205,000 pesos por hectárea en un año. Si ahora divido estos 205,000 pesos entre los 5,000 pesos que vale una tonelada de maíz, me da 41 toneladas de maíz que tendrían el mismo valor para el productor que tiene este sistema. Y este no es el único ejemplo. Tenemos otro, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo para platicarlo más. Pero de aquí yo quiero concluir nada más diciendo que si en esta hectárea tuviéramos un maíz moderno que estuviera produciéndole al productor 10 toneladas de maíz por hectárea, sembradas con 100,000 plantas por hectárea, 10 toneladas por hectárea, 10 toneladas por 5,000 pesos da 50,000 pesos, que había que compararse con los 205,000 pesos que da de esta otra forma. Así que no es que el producto, bueno, estamos hablando de intensificación, porque lo que tenía el productor en su milpa tradicional tendría que intensificarse por el camino de la modernidad, que es el monocultivo, o por el camino de MIAF, que mantiene los principios de la milpa y con biodiversidad. Pero entonces para el productor, aquí tiene un valor potencial de 1 hectárea que es
5 veces mayor, no, 4 veces mayor que el que le puede dar el mejor maíz con la mejor tecnología más moderna que hay en el mundo, sembrando un hectárea. Así que tiene toda la razón el productor en no aceptar ese cambio. Pero fíjense lo que pasaría con ese productor que produjera las 10,000 kilos de maíz por hectárea. Primero, ahí es todo lo que levantaría. Bueno, nada más un minutito y termino. Todo lo que levantaría. Es todo lo que cosecharía. No habría maíz, no habría frijol, no habría calabaza, no habría, etcétera. No habría fruta. Y entonces él tendría que, esos 10,000 kilos de maíz que obtiene, tendría que vender una parte de esos 10,000 kilos para comprar el maíz nativo que él sí come, porque él no comería ese maíz, no le conviene, no le gusta, no va de acuerdo con sus conceptos culturales. También tendría que vender maíz para comprar frijol y para comprar calabaza y para comprar las arbences que él necesita para su alimentación. Pero entonces ahí es cuando aparecerían los coyotes que haría, pero además compitiendo con los coyotes, entrarían las tienditas que venden Coca-Cola y alimentación y comida chatarra, que competiría con esto, y entonces difícilmente este productor podría recuperar, mantener con todo y ese maíz que obtuvo de 10 toneladas, etcétera. Así que no hay, como se ve con estos resultados, comparación alguna para el pequeño productor de 3 hectáreas o de menos de 5 hectáreas. Esto no sería aplicable a un productor que siembra 1,000 hectáreas, porque como dijeron los colegas del Consejo Nacional Agropecuario, no sabría qué hacer con tantos quelites que se abrían en la milpa en 1,000 hectáreas. Pues eso es no es eso lo que se quería yo comentar aquí. No se trata de para ellos también hay muchas cosas que tendrían que hacerse, pero no lo estoy tratando aquí hoy. Bueno, ahora sí ya doy por terminado y perdón porque me pasé como media hora, ¿verdad? No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Y ahora, si puede dejar de compartir la pantalla. Gracias, perfecto. Bueno, sí, muchísimas gracias al doctor Turrent por su sobresaliente ponencia con datos tan importantes de los avances del sistema milpa intercalada con árboles frutales, ¿no? Que es el MIAF. Es un excelente ejemplo de mejoramiento participativo de la milpa. Pues ahora vamos a escuchar a Rocío Albino Garduño, que es originaria de una comunidad mazahua y es doctora en ciencias por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Y es profesora investigadora y cofundadora de la Universidad Intercultural del Estado de México. También practica y promueve el sistema milpa tradicional y el MIAF en comunidades originarias. Adelante, doctora. Buenas tardes, gracias por permitirme la palabra como mujer mazahua y como investigadora en este tema que nos incumbe a todos, que es la defensa de nuestro maíz nativo. Pues primero deseo que se encuentren muy bien todos, deseo que esta crisis que estamos atravesando nos permita evolucionar y como dice Edgar Morin, sean las fuerzas creativas, las fuerzas lúcidas y las que buscan nuevos caminos las que puedan imponerse. El pueblo mazahua es uno de los 68 grupos originarios del Estado de México. Tiene 136,000 hablantes de la lengua ñatro que habitamos principalmente en 13 municipios del Estado de México. En el Estado de México, el maíz es el cultivo anual con más superficie de producción y este es el tercer estado productor a nivel nacional. El 75% de la producción se da en condiciones de temporal y depende de la lluvia, ¿verdad? Y es agricultura campesina. La raza de maíz predominante en la región es la cónica y en menor proporción el cacahuacintle y el palomero toluqueño. Aquí en la fotografía pueden ver los distintos colores de maíz nativo de la raza cónica que se cultiva aquí. El blanco y el negro lo utilizamos para hacer tortillas, el rojo que es o sangre de Cristo para hacer atoles y el amarillo para engordar animales por sus aceites, ¿verdad?
En la región se cultiva maíz, pero no todo es bajo el sistema milpa diversa o como policultivo. Los estudios en la región muestran que fluctúa entre 12 y 27% el número de parcelas que están así como policultivo, milpa. La falta de mano de obra en el campo ha propiciado el uso de herbicidas en sustitución del deshierve manual, que se hacía como actividad familiar y con ello pues se disminuye la diversidad. La calabaza, el frijol, el haba, los quelites no resisten a los herbicidas. Contribuye también el cambio en el estilo de vida de la población, que al no tener animales de traspatio le ven poca utilidad a las arbences. Así la mayor parte de las parcelas en la actualidad son maizales de maíz nativo. Pues el maíz nativo para los grupos originarios tiene un fuerte simbolismo y fuerte sentido también para la comunidad. Se resume en esta lámina: es seguridad alimentaria, diversidad culinaria local, herencia genética, saberes colectivos, festividad, ritualidad, espiritualidad, diversidad biológica, identidad, arraigo a la tierra, comunalidad y reciprocidad. Para la cultura mazahua, el maíz es uno de los principales alimentos diarios y también lo es para los animales de traspatio. Es una fuente económica de carbohidratos, de proteínas, a la que se suman los quelites y otros productos de la milpa. Por eso la Secretaría de Salud ha recomendado como modelo de alimentación saludable a la dieta de la milpa, más ejercicio, más buen humor. En la región se consumen en promedio 250 kilogramos de tortilla de maíz por persona al año. Desafortunadamente, la autosuficiencia de maíz no ocurre en todos los casos. El estudio de Isabel Bastida muestra que en algunas familias mazahuas el maíz alcanza para 8 meses del año. Esto es porque, uno, las superficies de cultivo familiares promedio son pequeñas, más o menos entre 0.45 a 1.25 hectáreas y se reducen cada vez más por el número de hijos en las que se divide. Dos, el maíz se comparte con los animales de traspatio. Y tres, porque no se ha alcanzado el máximo potencial productivo del maíz en milpa. Para ello necesitamos generar tecnología para la agricultura campesina. El maíz nativo es base de la diversidad culinaria. La correspondencia entre los platillos típicos de cada región y las razas de maíz se evidencian también. Aquí, por ejemplo, en la lámina ven el sen de cho, es una bebida de maíz cónico fermentado, consumido en fiestas, que se realiza cada vez menos. Otros platillos locales de maíz nativo son el tamal de capulín y el atole agrio de maíz rosado que se ve ahí en la lámina. El grano de maíz es nuestra herencia, seleccionada colectiva y cuidadosamente por 330 generaciones. Son las mujeres adultas y las abuelas quienes seleccionan la semilla de maíz. Ellas saben cuál es el mejor maíz para tortilla, para hacer atoles, para hacer tamales y en qué cantidad lo necesitan durante el año. Para asegurar la selección existen creencias que aseguran el manejo del maíz. A los niños, por ejemplo, se les dice: te van a salir chuecos los dientes si agarras la semilla. En otro ejemplo de herencia, a los matrimonios nuevos se les regala semillas para el inicio de una nueva familia. El maíz y su manejo está rodeada de muchos saberes que no están escritos, pero existen en la memoria colectiva de la gente. Se aprende en la práctica. Por ejemplo, no hay manuales para hacer nixtamal, o al menos no lo aprendemos así. Aprendemos viendo, imitando. La selección y preparación del maíz también se aprende en el molino de nixtamal de otras mujeres, en donde hay intercambio de semillas, de recetas y de uno que otro chisme, ¿verdad? La milpa es un espacio en el que se educa en la práctica. Los campesinos ancianos tienen conocimientos del periodo de desarrollo de las semillas, saben cuál es la humedad óptima para la siembra, conocen el clima, el tipo de semilla para cada condición edafoclimática. El mismo campesino siembra diferente en cada parcela y aún al interior de cada parcela. Cada ciclo es una oportunidad en el que se experimenta, se aprende y se innova colectivamente. El manejo del maíz da sentido a la vida campesina. En palabras de Elsa Guzmán, el trabajo dignifica la vida campesina. La tierra es para sembrarse. Cultivar la tierra, cultivar el maíz da arraigo y también tiene un sentido espiritual.
Por ello hay rituales asociados al manejo de la milpa que también manifiestan el sincretismo cultural de la conquista. Por ejemplo, en febrero se bendicen las semillas que se cultivarán y las generaciones recientes acompañan a esta celebración católica a la imagen del Niño Dios para su bendición. En mayo se pide a la lluvia con una cruz en el centro de la milpa. De la lluvia depende parte del éxito del ciclo agrícola. En este mes se adornan a los animales con flores. El 15 de mayo se platica con ellos, se les agradece y se llevan a misa. En julio se hace una bendición a cada milpa en los pueblos cercanos a San Antonio la Ciénega con el Señor del Maíz. Estos rituales, que son una muestra de los que se practican, guían la oportunidad del manejo de los recursos de la milpa. El sentido de la vida campesina alrededor del maíz incluye la comunalidad y la reciprocidad. El manejo de la milpa es colectivo, hay organización familiar, organización comunitaria. Los productos de la milpa se regalan, se intercambian, se convidan en la fiesta en total reciprocidad. El maíz nativo coevolucionó con otras especies en un sistema de policultivo mucho más complejo que la tríada maíz, frijol y calabaza. El diseño de la milpa ha ido evolucionando todo el tiempo con variantes regionales. El primer objetivo de su diseño fue abastecer de alimentos a la familia campesina, no con fines de mercado. Esa es una de las razones por la que es poco compatible con el sistema económico actual y por la que se ha demeritado, pues no se evalúa en términos económicos. Además, el buen diseño del sistema milpa da otros beneficios como los servicios ecosistémicos. A estos significados que ya hemos mencionado no se les puede poner precio. Por esto, la defensa del maíz nativo tiene sentido en la milpa, en la tétrada que mencionó el doctor Turrent, y es justo en las parcelas de etnoagricultura, en parcelas campesinas, donde se concentra el mayor potencial productivo del maíz nativo. Como afirman los doctores Turrent, Cortés y Espinosa, en estas parcelas no se ha explorado su máximo potencial productivo, a diferencia de la agricultura industrial, que opera muy cerca de su productividad máxima. Ha sido una injusticia la que se le ha hecho al binomio maíz-milpa a pesar de todos sus aportes. No ha sido apoyado, no ha sido valorado, ni estudiado, ni innovado lo suficiente. Se requieren incentivos a los guardianes de los maíces nativos y de la agrobiodiversidad, porque de ellos depende la alimentación no solo de México, sino del mundo. Se requieren innovaciones al sistema milpa que integren los saberes tradicionales y los conocimientos científicos. Se requieren desarrollos tecnológicos para la agricultura campesina que faciliten el manejo de arbences para evitar herbicidas de alta toxicidad. El sistema MIAF es una alternativa que continúa desarrollándose para responder a estos múltiples retos de la agricultura campesina. El cultivo central del sistema es el maíz nativo intercalado con frutales, arbences y cultivos locales de porte bajo y ciclo corto. A través de la Universidad Intercultural del Estado de México, en esta región estamos colaborando con campesinos en el desarrollo e implementación paulatina de la MIAF con frutales de clima templado como duraznero, manzano, pera, ciruela, chabacano y tejocote. El maíz nativo cónico es la principal especie del sistema. Para probar su máximo potencial productivo, Vidal Padilla, que es estudiante de posgrado de la OIM, probó en el año 2020 dosis de fertilización orgánica y mineral en arreglos de plantación en parcelas campesinas y obtuvo 5.1 toneladas de maíz nativo por hectárea dispersa MIAF, en comparación del promedio estatal de 3.4 toneladas en esta condición de temporal. En régimen de riego alcanzó 10.11 toneladas en comparación de 4.9 del promedio estatal. Esto da evidencia del potencial del maíz nativo en parcelas campesinas, en policultivo y con adecuado uso de la tecnología disponible. En MIAF, el maíz nativo se mejora interactuando con los quelites y otras plantas que crecen en la milpa. Todas tienen alguna función en el sistema. El maíz interactúa también con especies cultivadas de ciclo corto, con las que se practica intercalado, relevo, imbricaciones, asociaciones y rotaciones de cultivo. Los cultivos que hemos probado en la región son tomate, calabaza italiana, cempasúchil, haba y frijol arbustivo. Estos aportan ingresos económicos desde el primer ciclo de cultivo, mientras ocurre la producción de fruta que subsidia al maíz.
La estrategia que usamos en esta región para el desarrollo del MIAF son las comunidades de aprendizaje en las que participan familias campesinas, estudiantes e investigadores. Permanentemente vamos adaptando y aprendiendo colectivamente en este proceso en que nos falta pues mucho por caminar y aprender. Para terminar, quiero resaltar que la defensa del maíz nativo tiene sentido para las familias campesinas y es con el sistema MIAF y con esta tétrada que nos comentó el doctor Turré que debemos de mantener ahora en nuestra lucha, el mejoramiento genético autóctono también, con la agrobiodiversidad con la que fue mejorado por nuestros ancestros. El binomio maíz-milpa representa para el pueblo mazahua como para otros grupos originarios seguridad alimentaria, diversidad culinaria, herencia genética, saberes colectivos, espiritualidad, diversidad biológica, identidad, arraigo a la tierra, comunalidad y reciprocidad. En esta crisis multidimensional por el COVID que estamos viviendo, la gente está migrando de las ciudades al campo. Por eso es urgente el apoyo a los sistemas productivos en las áreas rurales para que esta población y los jóvenes se incorporen a su reactivación. Es necesario también incrementar el apoyo a la agricultura campesina para incentivar a productores de maíces nativos en milpa y desarrollar innovaciones a la agricultura campesina que integren los saberes tradicionales y los conocimientos científicos. Bueno, y finalmente agradezco a las familias campesinas, a los estudiantes de la UIM y a los miembros del cuerpo académico por su colaboración en esta causa y a Horacio Santiago por las fotografías para esta presentación y el trabajo compartido. Sí, gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rocino Albino, y por su ponencia en el cual podemos ver aquí cómo se complementa la imagen de la milpa y su importancia pues desde una perspectiva biocultural, tradiciones, ritos, alimentación y más allá. Siempre me emociona esas fotos tan maravillosas que nos muestra. Bueno, además, antes de la última presentación, les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat ahí en Facebook y pues al final de la siguiente presentación vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren que los ponentes respondan sus preguntas, sería bueno que lo vayan mandando. El siguiente es el Pánfilo Hernández Ortiz, que ha sido integrante desde hace 30 años en la organización campesina Grupo Vicente Guerrero, con sede en Tlaxcala. Es responsable del programa de agricultura sostenible e intercambio de experiencias de campesino a campesino, pues lleva 20 años trabajando con la selección, la conservación, defensa de los maíces nativos en comunidades campesinas indígenas. Así también pues coordina y apoya ferias de maíz, el fomento de fondos comunitarios de semillas nativas. Adelante, Pánfilo Hernández. Gracias. Gracias Malin, gracias también por invitarnos a este coloquio, pues es un gusto también compartir esta experiencia, como ya lo dijo la maestra Rocío, y yo creo que el doctor Turré hizo un enfoque general para aterrizar en las experiencias de cada estado, y de cada estado tienen sus diversidades productivas, sus diversidades culturales, y yo creo que son los modelos, podría ser, para corregir algunas políticas públicas en la agricultura. Incluso me atrevo a decir que hay que ayudarle a Sembrando Vida, hay que ayudarle a SADER. Con estas experiencias creemos que pueden retroalimentar lo que este gobierno quiere hacer con los campesinos. Voy a compartir brevemente algunas láminas. Esperemos que el tiempo no nos gane. Y pues esta parte es muy importante para el Grupo Vicente Guerrero, que desde hace años pues hemos venido trabajando en esta parte de los maíces nativos. Pues esta es la parte de mía. Yo soy integrante de Proyecto de Desarrollo, Grupo Vicente Guerrero, y pues es muy importante también decir que las semillas nativas, como ya lo dijo el doctor Turré, pues en escalas de 5 hacia abajo, yo creo que son el potencial porque hay datos que la agricultura de pequeña escala o con poca tierra, pues producimos un 70, por ahí hay datos, ¿no? A nivel del planeta, a nivel del mundo, dicen que los productores que tienen poca tierra producen la alimentación en un 70%, a diferencia
en colorcitos, en cuadritos de colores, pues son las razas. Según Andrés María y Ortiz, que aquí en Tlaxcala tenemos 16 razas. Con estas variedades y colores que ustedes ven, como también ya lo mostró la profesora Rocío, esta diversidad genética, esta diversidad alimentaria, también esta diversidad gastronómica que se ha visto, que se ve mucho en muchos estados, principalmente también aquí en Tlaxcala. Y las razas predominantes que nosotros tenemos aún y que se siguen usando, ya por ahí mencionaron que en el Estado de México predominan las cónicas, tenemos cónico, chalqueño, incluso el tunicato, el maíz ajo, aunque no tiene un uso muy alimentario, pero sí algunas comunidades lo siguen guardando como una parte de esta defensa o mejora de los maíces. Tenemos elotes cónicos, cacahuacincle, arrocillo amarillo, palomero toluqueño, celaya, pepitilla, que son los más predominantes. Y quisiera regresarme en el mapa. Aquí hay unos huecos donde también estamos numerosos. Algunas razas o variedades ya se están perdiendo, no sé por qué, pero por acá nos queda cerca el CIMID, ¿sí? El CIMID está también promoviendo muchas semillas híbridas y este hueco posiblemente sea porque algunas semillas ya están siendo desplazados a diferencia del oriente y el sur, donde predominan una mayor cantidad de razas o variedades. Estos son los inventarios que hizo Eckhard Boge junto con los campesinos de toda esta diversidad de colores que aún tenemos, como en el Estado de México y como en otros. Y creo que también el doctor Turren pues les ha dado esta representatividad entre la parte científica y entre la parte del conocimiento tradicional. Tenemos al ajo, al blanco crema o cremoso, tenemos al pinto, sangre de Cristo, negro de olote morado, también es muy representativo en algunas comunidades, negro de olote blanco, aunque algunos no lo creen, pero también el olote es blanco. El pozolero, el elote colorado, el amarillo, el rojo y el cacahuacincle tenemos de olote morado, que en algunos lugares pues es el olote blanco. Y quiero mostrar por qué es importante para nosotros esta parte productiva de los maíces. Como ustedes ven esta gráfica, en los 80s, pues la cantidad de maíces aquí en el estado de Tlaxcala, tenemos datos que representa de maíces nativos como un 95% de maíces nativos y el otro resto pues son mejorados e híbridos. En los 80s pues había una producción de 165,000 toneladas, ¿sí? Toneladas por hectárea, y también en los años que ya venían bajando por el Tratado de Libre Comercio, muchos ya lo saben el efecto, pues ya han ido bajando. En estos últimos años se siembran alrededor de 120 a 125,000 hectáreas. Y es representativo para nosotros, ¿no? Porque la mayor parte, algunos son con el sistema Milpa, algunos son solos o algunos son acompañados, como los vamos a ver por ahí en algunas fotografías. Andrés María y otros autores también dicen que en el caso de Tlaxcala tenemos alrededor de un 12 o 15% del sistema Milpa, y yo creo que también de nosotros ha sido la tarea de que se siga fomentando más este sistema Milpa, a diferencia de otros cultivos como la cebada y el trigo, que pues como ustedes ven, su cantidad es muy baja y es más representativo el maíz nativo aquí. Estas son de las fotografías que a mí me gusta mostrar, esta agricultura campesina indígena con un sistema Milpa, con un sistema MIAF, que yo les decía, tenemos que ayudar a Sembrando Vida, porque aquí en Tlaxcala solamente se han dedicado a sembrar árboles forestales y un poquito árboles frutales, pero no hay mucho interés que esta mezcla, como lo decía la tetreada el doctor, o sea, lo están perdiendo de vista. Solamente quieren tener árboles frutales, árboles forestales, pues con alguna forma de justificar a lo mejor el programa. Pero miren qué diferencias, bueno, no son diferencias, son esquemas tropicales y esquemas de clima templado, donde el sistema Milpa pues convive con la agricultura campesina e indígena, y que es una parte alimentaria pues para todos. Y me gusta mostrar esta ilustración porque el sistema Milpa nos da para mucho, nos da para la comida, a las familias, nos da para la alimentación o nutrición del suelo, nos da una alimentación también para la ganadería familiar, como es la tracción animal y con otros. Y principalmente esta
este rol que juegan los 3 o 4 cultivos de asociarse, de compartir los nutrientes. Unos sacan, otros meten y otros también aportan alguna parte de nutrición, pero también alguna parte de no dejar crecer la hierba en algunas parcelas, como es el caso de la calabaza. Y esta parte ilustrativa también pues tienen otras cositas que van integrándose a la parte alimentaria. Esta diversidad alimentaria para nosotros, en el caso del Grupo Vicente Guerrero y de Tlaxcala, pues para nosotros significa que es la parte de la soberanía alimentaria. Como ustedes ven en las imágenes, toda esta diversidad que encontramos en las parcelas de los compañeros campesinos, lo transforman, lo consumen, pero también tienen que ver la manera en que la parte económica lo tengan con algunos excedentes. Esta es otra parte también de la diversidad o transformación alimentaria. En algunos momentos, algunos insectos como el chapulín, hace años aquí era un problema, pero actualmente pues lo han ido manejando. Aquí el manejo y control de insectos o de plagas tenemos que llevarla a cabo para que también haya una convivencia. Y esa transformación alimentaria, como por ahí ya lo dijeron, pues en algunos antojitos, ¿no? Como son los tlacoyos y las tortillas, que principalmente pues es el consumo de las familias campesinas de una forma transformada o una forma directa. Y esa es la parte también que tenemos nosotros en Tlaxcala, como en el Estado de México, esta diversidad productiva. La diversidad productiva entre maíz, calabaza, entre maíz y frutales, entre maíz, frijol y otros cultivos, y también la asociación, como lo decía el doctor Tunred, maíz, frijol y calabaza, que hacen ahora sí, una función de policultivos, pero también interviniendo también en la conservación de suelos, que principalmente para nosotros es muy importante porque tenemos un promedio cada año alrededor de 700 a 800 mililitros de lluvia, que ahora en estos últimos años, pues también la lluvia ha venido afectando mucho a esta parte productiva. Y esto es lo que también queríamos mostrar, cómo la parte del sistema MILPA, el sistema MIAF, que también es de convivencia, así le entendía el doctor Turren, ojalá y me corrija, que esta modernidad también del MIAF, pues también es la parte de convivencia con el sistema MILPA, que nuestros antepasados y prehispánicos, pues lo impulsaron o lo han tenido o lo hemos venido teniendo en estos últimos años. Acciones campesinas indígenas, ya casi para terminar, para una soberanía alimentaria es una defensa también. La defensa también tenemos que hacerla desde la ciudad, desde los consumidores, desde la academia, pero también con ayuda y apoyo de los campesinos. Esta defensa, en el caso de Tlaxcala, pues desde hace algunos años lo hemos realizado a través de foros informativos que tenemos que compartir con los campesinos y decirles cuál es la ventaja o la desventaja del cultivo de una forma y de otra forma, pero también de la amenaza de las semillas transgénicas. Las ferias también es una forma de defensa porque los campesinos cada año muestran esta diversidad genética que tienen en sus parcelas, que tienen también durante el año, y que esta diversidad la comparten con los urbanos y con otros actores que intervienen en estas ferias. Los fondos de semilla también creemos que son una forma de defensa, donde los campesinos tienen sus reservas, tienen sus fondos para, en caso de contingencias, pues tienen que tener como reserva sus semillas de diferentes colores y semillas. Otra parte son las muestras de comida tradicional, también mostrándole a la gente que no es solo el maíz, es aprovechado de una forma. El maíz, el frijol, la calabaza y otros cultivos también se pueden transformar y aprovechar en esta comida tradicional, y ya no nos vamos a hablar de nutrición, de nutrientes que cada uno tiene del maíz y el frijol. Y hay datos que el frijol y el maíz pues tienen proteínas, y también con eso pues los campesinos han resistido en estos últimos años. La parte también de las leyes estatales y federales, en el caso de Tlaxcala y otros estados, como Morelos, como Michoacán, como Colima, y no sé si también últimamente en Sonora, por ahí, no sé si Sonora, Sinaloa, también acaba de tener su ley estatal para la defensa y protección de las semillas que tienen cada uno. Y la articulación con estos actores, con los diferentes actores que ya les mencioné, los consumidores, los urbanos también, de diferentes ciudades, también tienen que intervenir o han intervenido en unas acciones de forma directa
y esta es la parte muy interesante que en estos últimos años pues han venido participando para poder defender, y también en el caso de los movimientos contra este monstruo que pues ya muchos lo conocen, es Monsanto Bayer, que pues en estos últimos años se ha querido apoderar o tiene la mayor cantidad de semillas patentadas y son muy comerciales. Y esta acción que los ciudadanos hicieron con la demanda colectiva, pues es muy importante, ¿no? La suma de esfuerzos contra el tamaño que tiene este monstruo, como lo ven por ahí, con el tamaño de esta cantidad de ciudadanos, organizaciones campesinas desde el 2013, por ahí tengo datos, 2013, vamos a cumplir creo que unos 8 años en este año, deteniendo los permisos para la siembra de los maíces transgénicos que Monsanto ha estado insistiendo. Y tenemos que actuar también como ciudadanos, ¿no? Tenemos que actuar para que la SADER desista, para que la Semarnat desista también dentro de esta demanda y apoye, como ya lo dijo el doctor Turren y la profesora Rocío, apoye a los campesinos, se incentive la agricultura campesina, sea en menor escala, pero también en mediana escala, y tenemos que mostrar también a la agricultura industrial que pues tenemos la razón en el sentido de cómo han sobrevivido los campesinos desde hace varios años, y principalmente no lo ven con los ojos de números, Sí es necesario los ojos de número, pero más la parte del patrimonio biocultural que ellos guardan, como ya lo mencionaron por ahí la profesora Rocío, esta parte cultural y esta diversidad que muchas comunidades campesinas, como la Mazahua, como la Otomí, como la Náhuatl, pues han seguido manteniendo. Y las amenazas también a esta soberanía alimentaria. Esta amenaza a la soberanía alimentaria, muchos ya lo sabemos, son algunas de las amenazas que yo creo compartirlo, espero no me equivoque. También se extienden el monocultivo, principalmente de estos maíces híbridos, que como algunas empresas como Asgron, pues también las camuflean como maíces híbridos, y creemos que a lo mejor por ahí pueden venir maíces transgénicos disfrazados por la empresa. Y también los monocultivos, ya lo dijo el doctor Turren, en el caso de Tlaxcala, aquí hemos tenido unas prácticas con los estudiantes que nos visitan y los he puesto a contar las semillas, cuántas semillas por hectárea los campesinos siembran, y han sacado un promedio de 23 a 25 mil plantas que siembran los campesinos con maíz nativo, a diferencia de los híbridos, que son alrededor de 60,000 plantas en un sistema de monocultivo, que como se imaginarán, el número de 60 a 23, pues es bastante alto, y la extracción de nutrientes, si no mejoramos también nuestro suelo, la extracción de nutrientes por parte de estos híbridos y de la lluvia y del agua, perdón, pues son muy extractores. Entonces también para nosotros creemos que es una amenaza, pero tampoco tenemos que satanizarlos, porque tenemos que hacer mejoras en estos sistemas de monocultivo. Ustedes ya lo saben, ellos son los principales empresas transnacionales que pues han venido apoderando, se quieren apoderar de esta diversidad genética de los campesinos de México, de los campesinos de América Latina y de otros también con otras semillas. Y algunas conclusiones ya para terminar. Creemos que también ya lo mencionó por ahí la profesora Rocío, no solo con la defensa legal es la defensa, también es fomentando las ferias campesinas. Principalmente nosotros tenemos por ahí alrededor de unos 23 años con las ferias, y otros estados que han estado pues también participando con estas ferias, con la idea también de darles ese espacio a los campesinos, ese espacio que en algunos momentos los programas gubernamentales o los programas institucionales no le brindan para mostrar esta diversidad. Principalmente pues les dan otros espacios. Los talleres de selección y mejoramiento de maíz nativo con prácticas agroecológicas, y yo creo que por ahí también hay varios proyectos para que los campesinos nos compartan cómo hacen su mejoramiento, cómo hacen su selección, cómo hacen su conservación, porque también ellos nos van a tener que compartir eso que ellos han hecho durante 10,000 años. Los fondos de semilla comunitarios también son muy importantes, aunque algunos nos critican que esos fondos pues no tienen que existir o no tienen que estar, pero tenemos que también estar prevenidos para las contingencias climáticas y que puede haber
fondos municipales, fondos regionales, fondos familiares que desde hace años las familias lo siguen conservando con diferentes variedades y con diferentes colores. Foros informativos como este tipo de coloquios, y que el año pasado también la campaña Sin Maíz No Hay País promovió, impulsó, invitándonos. Grupos locales que existan, como en el caso de algunos estados, donde ellos y ellas también intervengan en incidir en políticas y decirle a los programas, a los gobiernos qué funciona y qué es importante también para ellos. El fomento de una comercialización campesina. Hay que ayudarle también a Segalmex, porque también los precios de garantía son buenos, pero algunas cosas pues no ayudan mucho a los campesinos cuando ellos quieren venderle a Segalmex. Los encuentros e intercambios de experiencias campesinas para nosotros nos han ayudado mucho que ellos compartan con varios actores y también con la academia esta parte de los intercambios, los conocimientos tradicionales. La otra parte de la demanda colectiva, como ya lo mencioné, pues llevamos, creo que fue en 2013, por ahí alguien me corrige, y ahora, hasta la actualidad llevamos 3 años deteniendo al monstruo o a los monstruos transnacionales, y que otra fortaleza que acaba de aparecer es este decreto presidencial del 31 de diciembre, que yo creo que amarra a toda esta parte de los maíces y la defensa. Muchas gracias por su atención, y bueno, pues ahí como dice la figura, pues sin maíz no hay país, y ahí hay una cita del maestro Hernández Xolocotzi, y por ahí aquellos que nos quieran pues visitar, ahí están nuestros datos, la web, correo electrónico y el Facebook. Muchas gracias, Mali, muchas gracias a los demás ponentes. Muchísimas gracias, Pánfilo Hernández, por su ponencia tan interesante a partir de su amplia experiencia de trabajo directamente con la conservación y protección de los maíces nativos. Pues ya como les había comentado antes, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Pues son muchas las preguntas que nos llegan, y ese sí es un gustazo, me gusta mucho, pero eso también implica que tenemos que hacer una selección. Entonces yo he escogido pues 5 preguntas que son bastante generales, y después les voy a dar 4 minutos a cada ponente y la ponente para que puedan contestar las preguntas que ustedes escojan, y después hacemos otra ronda de preguntas. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia nutricional entre el maíz nativo y maíz híbrido de alto rendimiento? Bueno, me imagino que es el maíz híbrido convencional, ¿no? Un abrazo desde Ecuador, nos están escuchando desde Ecuador, pues muchos saludos. También la Montserrat González pregunta, ¿cómo podemos sustituir el glifosato y el para qué? ¿Qué se necesita? Ya que Pánfilo mencionó el decreto, pues ¿qué necesitamos para reemplazarlo? Hay algunos métodos, pues digamos, ecológicos, orgánicos que podemos utilizar. También un poquito de preguntas sobre MIAF. La persona que se siente indicada puede contestar porque todos tienen su experiencia. El sistema MIAF es una tecnología que puede ayudar a mitigar la pérdida de la biodiversidad a nivel nacional. Pregunta Francisco Javier. Y también se puede usar el sistema MIAF en una pequeña huerta urbana. Saludos desde Puebla. Y también, después tenemos una pregunta para la doctora Rocío, pero yo creo que también los otros ponentes pueden contestar si quieren. En su opinión y a partir de su experiencia, ¿cómo es la relación de las mujeres en la agricultura familiar campesina de Milpa? Y es importante y ha cambiado. Y yo creo que con esas preguntas vamos a iniciar una primera ronda, porque sí son bastante amplias, y pues los ponentes vamos a contestarles en el orden que ya expusieron. Entonces empezamos con el doctor Antonio Turent, por favor, si quiere. Con mucho gusto. Gracias. La diferencia entre el maíz nativo y el maíz híbrido. Eso lo iba yo a cubrir en mi presentación, pero fundamentalmente el maíz nativo tiene una gran biodiversidad. Quiere decir que
hay muchos alelos. Un alelo es una variante de un gene. Y hay en México casos en que el mismo gene tiene 16 o 20 alelos diferentes. En México hay más alelos que en otras partes, en cualquier otra parte del mundo, por gene. Ahora, el híbrido es un material al que se ha hecho mejoramiento genético mendeliano con el objetivo principalmente de producción de materia seca de grano y de adaptación agronómica. Entonces, se obtiene a partir de los maíces nativos y se hacen selecciones y luego se encuentran combinaciones entre una raza nativa y otra, o una variedad y otra, y aquellas que dan el mayor efecto de la hibridación, mayor vigor, esos son los que se escogen para producir los híbridos. Pero el híbrido se diferencia principalmente del maíz nativo, es que el híbrido es prácticamente un solo genotipo o muy poquitos genotipos. Y un maíz nativo está hecho de una gran diversidad de genotipos. ¿Cómo sustituir el glifosato? Para empezar, para ver esto, tenemos que pensar en la tipología de la agricultura mexicana. Hay de la agricultura industrial, la agricultura mediana y la agricultura tradicional. Todos ellos están usando en buena medida glifosato. Sin embargo, se ha encontrado creo que esa no es la pregunta, pero sabemos que es necesario, por razones ecológicas y de salud humana, sustituir ese herbicida. Para las partes, tenemos un ejemplo. Bueno, yo creo que una de las formas muy importante para eliminar eliminar el uso de glifosato es regresar a la labranza convencional, la roturación, siempre y cuando esta roturación tome en cuenta que hay un proceso de erosivo, y en una ladera en donde no se protege el suelo contra la erosión, la roturación es causante de erosión severa. Y en cambio el glifosato, que se usa para no tener que roturar, protege al suelo contra la erosión. Entonces, si protegemos al suelo contra la erosión, podemos volver a roturar. Se ha hecho durante siglos la roturación de los terrenos para la siembra de los cultivos. Ahora, también hay procedimientos, hay desarrollos más recientes en donde ya hay moléculas que se obtienen del ámbito biológico que pueden también tienen posibilidades para la sustitución del glifosato. Ahora, respecto a que si el MIAF ayuda a mitigar la pérdida de biodiversidad, dentro del espacio que ocupa la milpa, lo que quiero decir es de que se parte de la biodiversidad que ya tenía el productor tradicional y se añade biodiversidad de árboles frutales. Entonces es más amplio y ayuda a proteger. Y una cosa es lo que se siembra y otra cosa es los amigos y los enemigos naturales de cada una de las especies que están ahí sembradas. Mientras más biodiversidad, más improbable es que se dispare una plaga, porque la plaga se está compitiendo con
plagas de otras de las especies y enemigos naturales de esas plagas que están en esas especies. Desde luego, en pequeños huertos urbanos también se puede usar. Y ahí voy a parar por el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Rocío Albino, por favor. Sí. No tengo datos de la comparación del nativo e híbrido en términos que nos piden. Pienso que con la experiencia que tenemos en las parcelas de por acá, perdón, ahora sí. La diversificación es una forma de sustituir al glifosato. Las escardas, en el momento preciso, las 2 escardas que se hacen contribuyen mucho a reducir las arbences o las malezas o las malas hierbas que algunos les dicen. Hay que trabajar también con arreglos topológicos que podrían disminuir las malezas, pero creo que sería ideal que quien se dedica a maquinaria agrícola pusieran más atención a la mecanización para controlar las arbences en la milpa. En el MIAF sí se puede, promueve mucho la diversidad. El doctor Turren tiene datos de las parcelas MIAF en las que ya se están contabilizando las arbences e incluso los ingresos que dan. Y en el ciclo del 2020 contabilizamos 52 arbences en una parcela de MIAF y todas tienen algún uso ritual, ornamental, medicinal, alimenticio. Y sobre la relación de las mujeres y la agricultura familiar y campesina, sí ha cambiado por el estilo de vida que está cambiando en el campo, también el abandono que hay. Y la mujer participa en momentos muy especiales como el momento de la siembra. Quien pone generalmente la semilla en el suelo, pues son las mujeres. Quienes seleccionan también, los hombres hacen el trabajo más pesado en las parcelas, es cierto. Y los espacios donde hay intercambio de conocimiento muy fuerte sobre el manejo de las semillas y la selección de las semillas son los molinos de Nixtamal. Es un espacio de mujeres y ahí hay intercambio de semillas, de recetas y esto. Sí, eso podría comentar. Muchas gracias, Rocío. Pues ahora me ha llegado otra pregunta aquí para Pánfilo Hernández, para agregar un poquito, pues ya contestaron un poco de las preguntas. ¿Consideran que hoy en día los transgénicos, pues los maíces genéticamente modificados, están acabando con la biodiversidad? Y si quiere contestar esa o las otras preguntas. Adelante. Esta última. En el caso de los maíces, bueno, ya muchos sabemos, incluso el doctor Turren y Rocío, pues el desplazamiento de los nativos pues puede ser muy, muy agresivo, ¿no? Muy agresivo en el sentido de que si los maíces transgénicos entran, por ahí hay algunos datos, ¿no? En Oaxaca, que por ahí también ya empezaron a causar sus efectos, ¿sí? Aquí en el caso de Tlaxcala, pues lo vemos desde la vista de que si entran los transgénicos o existen los transgénicos, pues todo el desplazamiento de los maíces híbridos pues puede llegar a acabar esa biodiversidad que ya lo comentaron algunos, ¿sí? Y mostrar y que los transgénicos también es un sistema de monocultivo, que pues no deja nada vivo por ahí, incluso esa biodiversidad de otras plantas o de otro tipo de cultivos pues no van a existir dentro de los transgénicos. Y los transgénicos, pues como algunos ya lo saben, es aplicar glifosato, no se mueren los transgénicos, se mueren las plantas, las arbences, los insectos, y esta biodiversidad en poco tiempo pues también se va a acabar. Es un poquito lo que le puedo contestar y complementar la parte del MIAF, no sé si el doctor por ahí contestó, del MIAF urbano. Yo creo que sí se puede hacer. Yo he visto aquí en el caso de Tlaxcala algunos patios de algunos metros donde tienen frutales, tienen un poquito de cultivos. Claro, el espacio es muy limitado, ¿no? Pero también se puede hacer en un sistema muy urbano que pueden aprovechar desde también plantas medicinales, frutales, maíz, frijol, incluso también a hortalizas. Y yo creo que con esa práctica del MIAP se puede hacer muchas cosas. Para terminar, en el caso de los híbridos, pues hay una diferencia también muy,
muy del sabor, de los sabores. Los maíces híbridos son muy insípidos, incluso hay campesinos que nos los dicen, mira, ni los animales se comen el forraje de los maíces híbridos. Lo que ya mencionó el doctor Turret, esa parte de los genotipos, o sea, no son abundantes, como en el caso de los criollos, que esos genotípicos abundantes, pues le dan sabor, color, incluso a lo mejor me atrevo a decir olor. Y esa es la riqueza que también tienen los nativos y es una diferencia muy de alimentaria. Y la otra parte, la diferencia productiva, lo mencioné, pues es un monocultivo que se necesita sembrar casi una planta de maíz a cada 10 centímetros un maíz, y que también cierra por completo toda la parte de luz o otras para algunas plantas, pero también la extracción, no tengo datos cuánto extrae, pero imagínense de 60,000 plantas a 23,000 plantas, la extracción puede ser el doble o triple de nutrientes y requiere de una mayor cantidad de insumos o de fertilizantes químicos. Es un poquito lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias, Pánfilo Hernández. Y ahora, pues vamos a hacer una última ronda de preguntas, una última ronda rápida, porque solamente tenemos 10 minutos más, pero pues con algunas preguntas difíciles, a ver cómo nos pueden ayudar. Y yo estoy segura que sí pueden. Una es que pusieron aquí en el chat, es cómo vamos a reemplazar los 10 millones de toneladas de transgénicos que importamos. De hecho, ya son 16 millones de toneladas, por lo menos hace un año. Esa pregunta ya está como que un poco implícito en las exposiciones, pero si pueden desarrollarlo sería de maravilla. Pues también están preguntando si es que ahora el decreto que se aprobó el 31 de diciembre el año pasado, pues el decreto en contra del glifosato y contra los maíces transgénicos, nos están pidiendo si alguien quiere desarrollar un poquito más sobre el decreto y sobre lo que contiene. Y también, pues, otra vez, para regresar a la cuestión del glifosato, si hay alguna herbicida orgánica que se puede reemplazar el glifosato, con cuál se puede reemplazar el glifosato. Entonces, pues, estas son preguntas bastante grandes, pero creo que cada uno puede tener su perspectiva en estas. A ver, si quiere el doctor Turret. Sí, con mucho gusto. La primera pregunta. En el INIFAP y en el Colegio de Postgraduados hemos estimado el potencial productivo de maíz que tiene el país. Desde hace, y tenemos estudios desde que toman información experimental de campo desde 1950 hasta los años 80. Y hay cerca de 5,000 experimentos de campo conducidos por varias instituciones, el INIFAP principalmente, pero también universidades. Y a partir de esto estimamos, usando la superficie que se siembra actualmente de maíz y con la variabilidad, riego temporal de muy buena calidad, de mala calidad, etcétera, estimamos el potencial productivo del país. Y la conclusión es de que si seguimos con la superficie actual de maíz, 7,5 millones de hectáreas, tenemos un potencial del orden de 33 millones de toneladas, que es inferior ya a lo que estamos consumiendo y va a ser todavía peor en lo que viene. Pero también a partir de los años, a fines de los años 80 y 90, hicimos un estudio de lo que podría producirse de maíz adicional al actual si es que se aprovechara el agua disponible en el sureste del país, que actualmente está escurriendo al mar y que no tiene un aprovechamiento, por lo menos para fines agrícolas. Y tenemos la estimación de que si nada más el 60% de esa agua que escurre a los mares se dedicara a sembrar
a la siembra, que podríamos duplicar la superficie actual de riego, que es de 6 millones de hectáreas, con esa agua, y también tenemos esa tierra. Y en esas condiciones podríamos llegar al orden de 60 millones de toneladas. Pero esto requiere inversión. Ahora, ¿por qué hay que hacer esa inversión? Pues con el cambio climático, lo que viene para México, pero también para muchas partes del mundo, es problemas de desastres ecológicos que van a afectar desde luego la producción de maíz. Y hay la recomendación en el mundo que aquellos que tienen tierras que pueden ser irrigadas y que tienen recursos, que los echen a andar, y eso es lo que tenemos nosotros. Así que para mí sería un camino, pero es un camino caro y es largo. Pero deberíamos de empezar a trabajar con esto. Ahora, hasta ahora la razón por la que hemos importado ese maíz transgénico es porque ese es el que hay en el mercado y porque y entonces sin embargo y lo tenemos en un precio aquí en México que compite, que desplaza a los maíces nativos porque tiene un precio bajo relativamente. Un maíz nativo debería de valer mucho más de los 5 pesos que se están pagando. Por cierto, lo que se dice el precio sombra para un productor tradicional es casi 10 veces mayor que los 5 pesos. 50 pesos para lo que para él vale un kilo de maíz nativo. Bueno, pero con lo que viene con el cambio climático, se va a escasear el maíz en el mundo. En Estados Unidos, en donde siembran 30 millones de hectáreas de maíz nada más. La producción en gran medida es de temporal y a ellos también les va a llegar. Así que en el futuro el precio del maíz va a ser más alto, el que se vende. Y entonces, pero va a haber que pagarlo sobre todo los países que más lo requieren. Entonces, hay que ver ese futuro y el sentido que tiene invertir ahorita para aprovechar la tecnología que tenemos y los recursos y las reservas que tenemos de suelo y agua para aumentar la producción de maíz. Pero sí se puede. Muchísimas gracias. No puede ser más claro que eso. Entonces, ahora, además de contestar las preguntas, pues tengo una pregunta aquí, solamente la última, si quieren agregar algo de esa perspectiva, es que del Estado de México se pregunta si hay algún tipo de programa para el rescate del cultivo del maíz. Y si quieren, pues también Rocío y Pánfilo hacen como unas palabras para terminar. Muchas gracias. Rocío, adelante. Sí, hay un proyecto que se está poniendo en marcha para la protección campesina de maíces nativos en diferentes partes del país, incluyendo esta, ¿verdad? Entonces es un proyecto que al menos tiene 11 regiones del país. Y bueno, que incluye también el Estado de México, y también hay algunas organizaciones que están recuperando el maíz palomero de la región. Me parece que es la Fundación Tortilla, que está por acá en la región. Y bueno, eso podría comentarles. Muy bien, muchísimas gracias. Pánfilo Hernández. Pues sí, yo nada más complementar lo que dijo el doctor Turren. Pues ahí él tiene un estudio, no recuerdo cómo es el título, donde plantea todas las estrategias que ahorita mencionó muy resumidas, y que ese déficit, según mi información, ese déficit solamente, bueno, según es de maíz amarillo para uso pecuario, ¿sí? Que es lo que necesitan las industrias para poder, pues, un poquito elaborar sus alimentos más, pero para la actividad ganadero o pecuario. Ese es según los datos que yo tengo de lo pecuario, pero yo creo que ya el doctor Turren, por ahí en su estudio con otros, ya remarca muchas cosas que él dijo. La última, el decreto, pues yo quisiera que por ahí, si en la página de la campaña Sin Maíz No Hay País está el decreto, leerla con detenimiento,
porque esta sustitución pues es a corto, a mediano plazo por el tiempo en que también este gobierno tiene que buscar, junto con las instituciones académicas, científicas y productores con experiencias, también campesinas, buscar cómo sustituir el glifosato. A lo mejor de una forma muy práctica, nosotros lo hemos hecho, hacer rotación de cultivo, asociación de cultivo, el rastreo, que eso también permite que las hierbas vayan disminuyendo y también pues ya no salgan así ya con una gran cantidad. Eso es lo que nosotros podemos aportar. En el caso de alguna cosa muy comercial, no lo hemos hecho nosotros, pero creemos con la rotación, la asociación y la incorporación de rastrojos, también incluso con las mismas semillas, ¿no? Que pueden ser a través de la calabaza, que puede tener una extensión o se extiende, tapar a las hierbas y poder reducir la cantidad. Pues es lo que puedo complementar y muchas gracias también a los que nos oyeron y esperemos que el siguiente coloquio pues también sigan participando más. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas y todos que nos escuchan. ¿Quería decir algo? ¿No? Ok. Y pues no, ahí... Ya, mejor no. Ok, bueno. Soñando. Ok, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por las participaciones excelentes, sobresalientes, pues nos impresionan con sus experiencias de conocimiento y pues les esperamos en los otros 3 coloquios que va a haber los siguientes martes. Muchas gracias y pues sí, sin maíz no hay país.